Bueno, pues vamos a continuar dentro de la primera ronda. Le damos el uso de la voz al diputado Coronato para que haga sus preguntas. Con su permiso, presidente, diputado Alejandro Montano, también con el permiso de mis demás compañeras y compañeros legisladores. Maestra Rosario Robles Berlanga, permítame reiterarle la bienvenida a esta Cámara de Diputados. Como es de su conocimiento, al interior de la Comisión Especial de Programas Sociales, tenemos un compromiso muy importante con la transparencia y la rendición de cuentas, específicamente con lo relacionado con los padrones de beneficiarios y las reglas de operación de programas sociales. Asimismo, entre otras cosas, en la Comisión Especial hemos elaborado sendas iniciativas de reforma a los ordenamientos que intervienen en los procesos de mejora de las reglas de operación y actualmente estamos impulsando una iniciativa que tiene como finalidad el transparentar y homogeneizar los padrones de beneficiarios de los programas sociales que operan en las diferentes dependencias del Gobierno federal. Es por lo anterior que pugnamos por estos valores para que respondamos a la ciudadanía como se espera de nosotros, con la probidad que estos temas se merecen para dejar a un lado las generalidades y ser específicos, para encontrar las soluciones a las problemáticas que estos temas envuelven. Reconocemos que de todas las dependencias del Gobierno federal, la Sede Sol es la que presenta en su página de internet la información de padrones de beneficiarios de programas sociales de forma más actualizada. Sin embargo, la información que se publica tiene un cierto grado de detalle que impide hacer un ejercicio rápido de comparación y escrutinio, ya que no se cuenta con una opción de filtro de la información con diferentes niveles de detalle. En ese sentido, permítame, con el respeto que me merece, formularle la siguiente pregunta con estos argumentos. En la página 29 del informe que nos ocupa, en el último párrafo dice: a partir del inicio del segundo semestre del 2014, se encuentra en proceso la elaboración del Padrón Único de Beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, toda vez que no existe antecedente de esta herramienta tecnológica, se cierra. Al respecto, brevemente comento lo siguiente. Tomando en cuenta que es deseable que los padrones de beneficiarios, más allá de solo enlistar los nombres de los mismos, la calidad de los datos públicos refieren otros problemas transversales, como la inconsistencia en la presentación e imprecisión con respecto a quiénes son los beneficiarios y cuánto reciben. Derivado de lo anterior y como un antecedente, desde el año 2006, el Ejecutivo Federal expidió el decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sistema que actualmente es administrado y operado por la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de consolidar en una base de datos la información que identifique de manera confiable a los beneficiarios de los diferentes programas de gobierno federal, que entreguen algún tipo de apoyo o subsidio para determinar los elementos comunes entre ellos y con ello estar en posibilidad de evaluar el impacto, la eficacia y la cobertura de los mismos. La pregunta concreta es la siguiente: ¿por qué no utilizar los datos que ya deben de existir en este Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales para generar las bases de datos que nos permitan contar a toda la ciudadanía del país con padrones de beneficiarios únicos y públicos, con datos abiertos y homogéneos que permitan la utilización de la información para, entre otros fines, la evaluación y el escrutinio? Y en ese mismo sentido, ¿para qué fecha contaremos con esos padrones únicos? Permítame comentar también como antecedente que con la finalidad de evaluar las duplicidades de atención a los beneficiarios de los mismos,
Desde el año 2002, el decreto del presupuesto de egresos de la Federación estableció la necesidad de realizar un cruce de padrones o listado de beneficiarios de los programas del gobierno federal. Por lo anterior, en concordancia con el artículo 29 del presupuesto de egresos de la Federación 2014, ¿cuáles han sido los resultados de las confrontas que se hayan llevado a cabo con la finalidad de identificar las concurrencias y o duplicidades de beneficiarios? ¿Y cómo se han solucionado las duplicidades que han encontrado y cuándo serán publicados dichos ejercicios? Un buen motivo para quitar o eliminar la exclusión entre algunos programas sociales, como usted bien lo dijo, es la transversalidad de algunos de estos, mismos que se integraron para cubrir las necesidades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Por lo tanto, en este concepto de transversalidad, pregunto, ¿con qué criterios se está controlando la concurrencia o duplicidad en los padrones de beneficiarios en los municipios que actualmente se favorecen por medio de la Cruzada Nacional contra el Hambre? ¿Cuál es el ahorro que se ha calculado en función de implementar una acción integrada con respecto al costo-beneficio que se tendría si se hiciera de forma aislada? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado, y cerramos con el comentario de la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, la primera ronda. Bueno, diputado, es parte muy importante del trabajo que se ha planteado la Sedesol. Es que le andaba yo respondiendo. Es tener un padrón único de beneficiarios. Es fundamental. Y este padrón único de beneficiarios no solo le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a sus programas, sino a todos los programas sociales y de los 3 niveles de gobierno. Hemos firmado convenios con diversas entidades de la República para que podamos compartir esta información. No es un paso fácil. Concebimos los padrones como de propiedad privada y no entendemos muchas veces que estamos hablando de beneficiarios de recursos públicos y que esta información tiene que ser pública y tiene que ser transparente, y que para evitar esa duplicidad requerimos hacer este cruce de padrones y garantizar que a una sola persona no le estamos dando 3 veces el mismo programa. Pongo, por ejemplo, el caso del programa para adultos mayores, que hay estados que tienen este programa, lo tiene el gobierno federal, y sin este cruce de padrones, pues una misma persona pudiera estar recibiendo 3 pensiones para adultos mayores. Entonces, esto es un esfuerzo titánico. Nosotros hemos avanzado en lo que a la Secretaría de Desarrollo Social se refiere. Hemos integrado un padrón único de beneficiarios, cruzando todos nuestros programas sociales, y le llamamos padrón de hogares únicos. El hogar que tiene de 1 a más programas de la Sedesol. Un hogar que puede tener el programa Prospera, la leche liconza, que el niño o la niña están becados, que el adulto mayor tiene su pensión. Es posible que en una familia haya esos diversos programas. Y por eso nuestro padrón cruzó todos los padrones que tenemos en Sedesol y constituyó un padrón de hogares únicos que son beneficiarios de los diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Padrón que, por cierto, secretario, diputado, servirá de base para la entrega de las televisiones para la transición digital, porque estamos hablando de las familias en condiciones de pobreza del país. Pero se tiene que hacer un esfuerzo adicional que vaya más allá de la integración de los padrones.
de Sedesol. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, todas las secretarías que tienen programas les hemos pedido que levanten su quiz. Lo primero que tenemos o debemos de tener es la información pormenorizada de cada uno de esos beneficiarios o beneficiarias. Cuáles son sus características, su nivel de ingreso, las características de su vivienda, el entorno en el que están viviendo. Y son pocos los programas que levantan la quiz. Es un esfuerzo muy grande porque significa personal de campo que esté en la vivienda del beneficiario levantando esta información. Traigo por aquí el cuestionario, es un cuestionario muy largo que se levanta y que permite tener, esta es la quiz, que permite tener toda la información. Casi dice INEGI que nos envidia con esta información que nosotros levantamos para cada uno de estos beneficiarios. Es un proceso largo y costoso, implica recursos cuantiosos para poder tener esta información por cada uno de los beneficiarios. En el caso de Sedesol, estamos haciendo este esfuerzo muy importante, adicionando, por ejemplo, a esta quiz. En el caso del programa de zonas prioritarias tenemos que levantar hasta la volumetría, porque estamos hablando de pisos firmes, techos firmes, de techos, de muros, etcétera. Entonces se requiere una información adicional que implica un esfuerzo importante. Pero estamos en esa línea de construir este padrón único de beneficiarios. Hay estados, quiero decirlo con mucha claridad, que han actuado con mucha transparencia, como es el caso de Oaxaca, que ha aportado ya a Sedesol todos sus padrones, con la idea de que hagamos este cruce y de que podamos ver dónde hay una complementariedad y dónde hay una duplicidad de programas. Hay estados que ya han firmado los convenios con nosotros para que podamos integrar, pero tenemos todavía muchos problemas de información. Tenemos problemas de información que se derivan hasta de la falta de nomenclatura que hay en el país. Muchas veces tenemos domicilio conocido y tratamos de corregir esta circunstancia con la referencia, señalando, estamos a media cuadra de la iglesia y hay una tiendita Oxxo en la esquina para poder ubicar el domicilio, porque no existe un nombre de esa calle ni existe una numeración. A ese tipo de problemas nos enfrentamos a los nombres que son iguales, a los Juanes Pérez que hay por todos lados, y entonces sí hay una complejidad, es un trabajo muy exhaustivo, pero estamos en esa línea y por supuesto compartimos la preocupación y el que pueda ser una decisión del Congreso de la Unión, el que se establezca la ruta crítica para llegar a tener este padrón único de beneficiarios. Gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Cerramos la primera ronda y iniciaríamos la segunda ronda de preguntas y comentarios y se le daría el uso de la voz al diputado Luis Antonio González Roldán para formular sus preguntas y tiene 5 minutos para ello. Ya traigo aquí un desorden. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores legisladores, señora secretaria, Rosario Robles Berlanga, permítame reiterarle la bienvenida a este recinto, casa de todos los mexicanos. Señores subsecretarios, señor oficial mayor, señores funcionarios, señoras y señores. El reto de todo gobierno es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En Nueva Alianza estamos convencidos que para superar la pobreza es necesario generar acciones de desarrollo social que impulsen una mejor situación de salud, de seguridad social, educativa, de vivienda, económica y de servicios básicos comunitarios de la población. Reconocemos que el Estado mexicano ha implementado estrategias y acciones de política social para hacer frente a esta desigualdad, entre las que destacan el Programa de Derechos Indígenas, los programas para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y el Programa de Infraestructura Indígena.
El informe que se presentó a esta Cámara señala que con el objeto de eliminar rezagos, asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y brindarles nuevas opciones productivas, se han atendido a 1.500.000 familias indígenas en 24.991 localidades mediante el programa Oportunidades. Sin embargo, aún en la actualidad los mexicanos indígenas se encuentran en múltiples desventajas respecto de la sociedad nacional para ser genuinamente parte del desarrollo nacional. Sabemos que antes el Instituto Nacional Indigenista y hoy la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas han hecho esfuerzos para apoyar a este sector de la población nacional, ya sea hablantes de alguna lengua indígena o que se reconoce a sí misma como población indígena. De acuerdo con el censo de 2010, la población indígena, considerando hablantes de lengua, llegó a 18.1 millones. Esto es 16% de la población total nacional. Es un número importante de mexicanos que requieren de atención y respeto a sus derechos y cultura indígena. Para Nueva Alianza, la política social no debe ser tomada como asistencial, es decir, debe ser un mecanismo para que las personas y comunidades indígenas logren una autonomía que les permita dejar las condiciones de pobreza y marginación, integrándose de manera activa a la economía productiva. En este sentido, señora secretaria, nos gustaría saber qué cambios relevantes tendrá la política social para incluir a las comunidades y grupos indígenas al desarrollo nacional y cerrar la brecha de desigualdad. ¿Qué acciones se están realizando desde su dependencia para contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad? En otro orden de ideas, dos de los principales impactos positivos del programa Oportunidades se documentaron en las áreas de educación y de salud. En educación, las evaluaciones mostraron que se elevaron los años de escolaridad de los niños, se fortaleció la transición entre niveles básicos y medio superior, se redujo la brecha de género en la asistencia escolar y entre la población indígena y no indígena. Por otra parte, en materia de salud, se identificaron efectos sobre la reducción de la prevalencia de las enfermedades gastrointestinales, se redujo la mortalidad materna e infantil y se elevó la asistencia a centros de salud. En el rediseño de Prospera, se han anunciado elementos importantes que fortalecen, desde nuestra visión, estos componentes. Por ejemplo, en la parte de la educación se menciona una ampliación de las becas a educación superior o para educación técnica o de capacitación para el trabajo. En lo referente a la salud, se menciona que el paquete de atención se ampliará de 13 a 27 intervenciones, así como se promoverá la afiliación al Seguro Popular y al Servicio Médico Siglo XXI. Estas dos acciones, sin duda, reforzarán dos componentes que ya funcionaban bien. Sin embargo, existe un tema relevante para garantizar que la ampliación de las acciones en el marco de Prospera se materialicen en cambios en la calidad de vida de estas familias. En este contexto, es necesario trabajar para que la calidad de los servicios de salud que reciban las beneficiarias mejore, ya que la mera incorporación no constituye acceso efectivo a este derecho social. Lo mismo sucede con la educación, donde el objetivo de crear y fortalecer el capital humano es difícil de alcanzar cuando no se cuenta con calidad en los servicios educativos que reciben los beneficiarios. En el marco del lanzamiento de Prospera, señora secretaria, ¿qué acciones en materia de salud y educación se tienen pensado realizar para contribuir en la elevación de la calidad de ambos servicios que se prestan a los beneficiarios? Una última pregunta es que, como todos sabemos, en próximos días, 7 de octubre, iniciará el proceso electoral federal 2014-2015. Se renovará la integración de la Cámara de Diputados y procesos electorales en distintas entidades federativas en los que de igual forma se renovarán ayuntamientos, legislaturas y titulares de ejecutivos locales. En este sentido, ¿qué acciones y esquemas de prevención se contempla implementar para que los programas sociales de SEDESOL y apoyos que derivan de su operación continúen siendo de carácter social e independiente y no sean objeto de condicionante alguno para su entrega en relación con una eventual solicitud de voto a favor de partido o candidato alguno? Por su atención y respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos para dar respuesta a las preguntas del diputado.
Muchas gracias, diputado. Lo primero que quisiera señalar es que la Comisión de Pueblos Indígenas, que me ha tocado a mí responder, que ya voy a pedir que llamen a Nubia a comparecer. Ella ha tenido mucha comunicación con la comisión y se ha reunido varias veces, pero la Comisión de Pueblos Indígenas tiene un trabajo transversal y de coordinación con muchas de las secretarías del Gobierno de la República, con IMSS Prospera, con la Comisión Federal de Electricidad, con CONAGUA, con con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la propia Sedesol, con la que trabaja de manera muy estrecha en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque hemos puesto mucha atención y mucha relevancia en la atención de los pueblos indígenas, de los olvidados de siempre. Decíamos en una gira que realizamos por la montaña guerrerense, porque hemos recorrido conjuntamente con la contadora Nubia Mayorga todos los municipios de la montaña, los que siempre han sido excluidos por su condición de indígenas, y más si son mujeres, su condición de indígenas, de mujeres y de pobres. Entonces, hay estrategias muy importantes. La CDI ha hecho una reorientación de sus programas y sobre todo le ha dado mucho énfasis al enfoque productivo. Esto es algo muy importante. CDI ahora no solamente está entregando apoyos productivos, sino que les da un seguimiento a esos proyectos. Nosotras hemos acuñado una frase, que la gente se come al proyecto productivo en lugar de comer del proyecto productivo, y tenemos que ir a eso, a que coma del proyecto productivo. Se lo come pues por la necesidad y porque no hay quien le dé toda esta asistencia técnica y este seguimiento hasta que un proyecto prospere, porque no es de corto plazo. Para que un proyecto productivo tenga una sustentabilidad, tienen que pasar varios años, tiene que haber una capacitación, tiene que haber una asistencia técnica. Y en ese sentido, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la Comisión Intersecretarial de la Cruzada hemos formado un equipo intersecretarial que trabaja básicamente la visión sobre proyectos productivos. En lugar de que cada secretaría dé proyectos productivos sin ton ni son, creamos prácticamente lo que sería una ventanilla única que permita que estos proyectos productivos tengan direccionalidad, tengan una eficacia, tengan un seguimiento y nos permita realmente lograr que estas familias tengan una mejor condición de vida. Y en ese esquema está trabajando la CDI, además de lo que ya mencionábamos, de manera muy importante en procesos de electrificación, de introducción de agua potable, de drenaje, de ollas de agua, participa con nosotros en una parte de los comedores comunitarios y en todas estas estrategias que tienen que ver con los pueblos indígenas. Adicionalmente, como Sedesol, nosotros tenemos un área muy importante que es FONART, que precisamente le hemos dado también esta orientación de trabajo y de recuperación de todo lo que es nuestras artesanías y convertir a las artesanías en esta actividad productiva. Es decir, que sea una fuente importante de ingreso de estas familias. Hay incluso hasta iniciativas legislativas que permitan abundar en este tema, y cuando hablamos de FONART estamos hablando de los pueblos indígenas de México, que además nosotros hemos procurado no solo fortalecer esta parte productiva, sino de comercialización, desarrollar nuevos esquemas que permitan y diseños que permitan hacer más atractivas todas estas artesanías. Hemos incluso FONART firmó recientemente un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para fortalecer toda esta estrategia y también para recuperar aquellas artesanías y aquellas expresiones de este arte popular que se están perdiendo y que tenemos que preservar porque son identidad, son cultura,
y son base de nuestro patrimonio y de nuestra riqueza como nación. En el caso del blindaje electoral, concluyo, al rato hablaré un poquito más de Prospera y una parte que usted mencionaba que tiene que ver con educación y salud, que ya lo hemos mencionado, pero que me interesará reiterar, pero es muy importante señalar que estamos muy preocupados para que el año que viene los programas sociales estén blindados y estén ajenos a cualquier proceso de carácter político. Hemos tenido una reunión con el doctor Lorenzo Córdoba para establecer bases de actuación de la Secretaría de Desarrollo Social, además en el marco de las nuevas leyes electorales, y también tenemos un protocolo que ustedes pueden consultar en nuestras páginas, en la página de Sedesol, de actuación de nuestros servidores públicos de Sedesol en el proceso electoral del año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra secretaria. Se le concede nuevamente el uso de la voz al diputado Luis Antonio González Roldán para sus comentarios, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor diputado presidente. En primer término, agradecer a la señora secretaria las respuestas a las preguntas planteadas a nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza. Respuestas que en lo particular nos sirven para conocer con mayor profundidad el trabajo que desde la administración pública se está realizando en favor del sector más vulnerable del país. Con toda certidumbre puedo afirmar desde esta tribuna que no hay parte más sensible en el quehacer gubernamental que aquella que atiende a los grupos más vulnerables y con necesidades básicas más apremiantes, cuya atención resulta impostergable bajo los principios de equidad y justicia social que rigen y deben regir a todo ente público. Sin mezquindad alguna, permítame reconocerle a usted y a todo su equipo de trabajo el amplio ámbito de acciones desarrolladas por la Sedesol. Así lo denota el informe para quienes hemos tenido la oportunidad de darle una lectura. Los cuales, acciones que se han visto incrementadas no nada más de manera cuantitativa, sino cualitativamente respecto de periodos anteriores, evidenciando con ello una mayor precisión en la detección de necesidades, en el diseño de políticas y acciones y un incremento de los resultados favorables. Reconozco la justeza de la denominada política social de nueva generación, su objetivo de transformar y de cambiarles la vida de manera radical a millones de mexicanos, precisamente la de aquellos con mayores carencias. Un México distinto debe cimentarse desde sus raíces en la retribución de los grupos más vulnerables. Uno de los ejes torales en los que el Gobierno de la República ha sustentado su política social versa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Destaca la coordinación interinstitucional a la cual usted hacía referencia de los 3 órdenes de gobierno, la atención por ámbitos geográficos, el incremento de recursos a los programas y de manera fundamental la especificidad de los programas por grupos y personas, identificando plenamente las necesidades particulares y los instrumentos para su atención. El programa sectorial de desarrollo social resulta preciso, ya que atiende de manera específica a grupos y personas en los rubros de alimentación, salud y educación, todos ellos prioritarios sin duda alguna. Cada mexicano debe de manera irrestricta tener acceso a una alimentación adecuada y suficiente, y a los servicios médicos. En este sentido, desde nuestra visión es positivo el universo de 595,765 familias en pobreza extrema beneficiadas con la tarjeta Sin Hambre dentro del programa de apoyo alimentario. Permítame también, sin mezquindades, destacar el ámbito correspondiente a la educación, sobre el cual nuestro partido, mi partido, mantiene un especial interés como factor de cambio y desarrollo.
Los apoyos otorgados a distintos niveles de educación escolar permitirán el incremento de las capacidades de desarrollo individual y la posibilidad de reducir la deserción. Los recursos aportados a este rubro son significativos, nunca suficientes. Señora secretaria, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, permítame darle las gracias y estaremos atentos a las acciones que desarrollen desde su dependencia. Es cuanto. Gracias, diputado. Muchas gracias, compañero diputado.